Con bombos y platillos, Fico había armado todo un show con una supuesta auditoría forense, pero la tarima se le vino abajo cuando por medio de varias tutelas, Quintero le exigió revelar pruebas de la supuesta auditoría forense, pero con el rabo entre las patas, la alcaldía de Medellín respondió que no podía divulgar dicho informe, pues miren lo que dice textualmente su respuesta. Frente a la solicitud de copia del informe de la auditoría forense, no es posible entregar la misma, puesto que en primer lugar no es preciso afirmar que el documento sea en su expresión literal un informe de auditoría forense. Mejor dicho, el supuesto informe forense nunca existió, y es que Fico lleva 5 meses poniendo la casa en orden, pero al mismo tiempo se echa flores porque según él en 4 meses logró que Medellín estuviera en el listado de las 10 ciudades con mejor sistema de transporte. No entendemos cómo tiene presupuesto para obras del metro de la 80, 13 trenes nuevos, diseños de nuevas líneas, estructuración del metrocable a San Antonio de Prado y estructuración del tren del Río, si él mismo había dicho que habían dejado la olla raspada. ¿De dónde sacó la plata? Y es que Fico no le dice a la ciudad, por ejemplo, que en el caso del metro de la 80 fue Quintero quien salvó el proyecto, pues Fico se había gastado la plata de Isagen y había cambiado el proyecto por un Metro Plus que quedó incluso contratado. Fico tampoco le cuenta a los medios que gracias a Hidroituango, Gutiérrez tendrá el mayor presupuesto de la historia de Medellín. Cada turbina de Hidroituango genera 4.000 millones de pesos diarios. Quintero construyó 4, y si Fico se pone las pilas puede construir 4 más. Quintero con pandemia pudo financiar el metro de la 80 del que hoy saca pecho Fico, y de nuevo el show de la olla raspada de Fico lo desmintió Quintero con pruebas en mano, o sea, una respuesta a un derecho de petición en donde la alcaldía de Fico admitió que tenía en caja más de 923.000 millones de pesos. Sin embargo, a pesar de que el señor dijo que no valía la pena hablar más de Quintero, esta gente que hizo tanto daño, no vale ya la pena ni hablar de ellos. Desde que llegó a la alcaldía no ha dejado de hablar del exalcalde, y siempre con el mismo cuento: se robaron a Medellín, saquearon a Medellín y estamos poniendo la casa en orden. Sin embargo, cuando le piden pruebas, saca excusas para no decir nada, buscando por todas las formas de que les entreguemos toda la información que tenemos, pero ¿cómo se les ocurre que nosotros les vamos a entregar los testigos y los testimonios? Yo no voy a poner en riesgo a la gente. De hecho, cuando Fico dijo que no tenía informe forense, los medios no le dieron tanta relevancia como cuando Fico presentó el supuesto informe forense. Terminaron diciendo que lo único que se había enviado era los informes de empalme y que nada tenía que ver con Quintero. Ni Blue ni muchos medios salieron a reconocer que eso había sido así. Por eso aprovecho este espacio, porque mucho se dijo de los supuestos hallazgos, pero poco se dijo cuando se reveló que no había supuestos hallazgos. Entonces creo que es una gran oportunidad también para decir que contra nosotros se ha hecho una campaña más mediática que de otro tipo. No, lo de hoy... Y la razón por la que se ha hecho la campaña mediática... Lo de hoy discrepo, muy respetuosamente, doctor Quintero, lo de hoy no es mediático, no tiene nada que ver. No meta Blue, no, le sugiero que no meta Blue. No, yo sí los meto con mucho gusto. No, porque entonces muestro los chats en los que usted me pide que lo entreviste. Si usted mete a Blue en esto. Sí, y me encanta. Por eso, si le molesta tanto Blue, no me pida que lo entreviste, doctor Quintero. Es que es un derecho que tengo, creo. No, si ustedes hablan mal de mí, no, señor. Y usted saca la noticia de Fico diciendo que hay unos hallazgos, yo tengo derecho a que salga la noticia de que no. Yo le mandé a usted, Néstor, a través del chat, los derechos de petición, las respuestas, un juez obligó, le dio 48 horas a Federico Gutiérrez para presentar el informe forense. Al principio Fico dijo que no iba a presentar nada, ni siquiera la orden del juez, pero alguien le dijo allá, oiga, no, usted tiene que responder. Y la respuesta es muy sencilla: no hubo informe forense. Le preguntamos a todos los órganos de control y nos dijeron, no recibimos informe forense, lo que recibimos fue los informes de empalme. Los informes de empalme. Pero estábamos hablando de las cuotas suyas en la Unión para la Gestión del Riesgo, y terminamos hablando de la alcaldía de Medellín. Por eso no quiero, no entiendo por qué estamos. Por eso los no quiero informes de empalme son un informe. Prolongar esto, no quiero prolongar esto. Yo les cierro corto. El motivo de la llamada era su respuesta al tema de la Unidad de Gestión de Riesgo. Y las investigaciones sobre su gestión en la alcaldía de Medellín seguirán su curso. Si le resultan favorables
favorables, lo informaré como lo he hecho hasta hoy. Le mandaré, doctor Quintero, anote el país que Blue no muchos artículos de Blue Radio sobre en el que yo estoy cuestionando que Blue no publicó las respuestas de los medios de los órganos de control Quintero, en el sentido en que no hay hallazgos contra mí. Así. Y a pesar de que Fico siempre ha sido desmentido, hoy saca un supuesto nuevo hallazgo. De manera ilegal habrían pactado pagar $8 millones, correspondiente a 32.000 millones de pesos, para poner gerente de Afinia en el año 2021, según información recibida de parte de un testigo. Un ciudadano que fue testigo del presunto entramado de corrupción que afectó a Afinia, filial de EPM, me manifestó en días pasados, abro comillas, la gerencia y negocios de Afinia fueron vendidos de manera ilegal por Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, a un excongresista cuestionado por un valor de $8 millones. Por lo que Daniel Quintero respondió, hay algo que le preocupa profundamente a la derecha sobre nuestra aspiración a la presidencia. Se nota el desespero del alcalde Gutiérrez por presentar denuncias sin pruebas y de algunos medios por fijarlos en sus portadas durante todo el día, a pesar de que nuevamente se trata solo de una rueda de prensa y nada más. El concejal de Medellín, Alejandro de Bedou, publicó esta imagen y comentó los responsables de robarse Afinia, por lo que Esteban Restrepo le respondió, concejal, le pido retractación de esta imagen en la que aparece mi foto, de lo contrario lo denunciaré penalmente ante la fiscalía y disciplinariamente ante la procuraduría. Y Quintero también le manifestó, ni su jefe, el alcalde Gutiérrez, se atrevió a tanto. Desde ya le informo, concejal, que no aceptaré ningún tipo de conciliación por la injuria y calumnia. La justicia penal lo debe castigar de forma ejemplarizante. Y está mencionada en las ollas comunitarias con la congresista Marta Peralta. Pues yo vi un trino del concejal Daniel Briceño, candidato al Senado Daniel Briceño, ¿no? A mí me parece curioso que un concejal de Bogotá se dedique solamente a hablar de temas nacionales, pero pues bueno, ya serán sus votantes. Eso es chévere, ¿no? Hacer una campaña con sueldo, con un tele. Puede que porque va a renunciar para lanzarse al Senado claramente, pero pues simplemente digo que tantas cosas por atender en Bogotá y el concejal preocupado por Albania. Y es que cuando Daniel Briceño se posesionó como concejal de Bogotá, dijo que esa curul estaba al servicio de toda la ciudadanía y de la oposición en todo el país. Dijo que desde allí haría control y propuestas y que defendería a Bogotá, pero que además seguiría dando la pelea por Colombia. Pero ¿cómo es posible que este señor sea concejal de un país si la Constitución Política de Colombia en su artículo 312 dice que los consejos son municipales y no es como dice Briceño, que hará oposición en todo el país? Pues este artículo es claro en mencionar que podrán ejercer control político, pero sobre la administración municipal, o sea, sobre la gobernanza de Carlos Fernando Galán. Pero en el artículo 13 de la Constitución, donde están las funciones del Consejo, no vemos ninguna que se llame hacer oposición o dar pelea por Colombia. Entonces, ¿por qué el señor quiere resaltar a nivel nacional siendo concejal? Pues la respuesta, tal vez la de el mismo Briceño, quien no negó las palabras de Carlos Carrillo. Porque va a renunciar para lanzarse al Senado claramente. Pues solo dijo que el director de la unidad de riesgo está más preocupado por su futuro político. Eso significa que el puesto de concejal puede estar siendo usado como trampolín para el Congreso, tal como lo ha hecho Germán Vargas Lleras, Álvaro Uribe Vélez, Andrés Pastrana, Miguel Uribe Turbay y Fico Gutiérrez, quienes primero fueron concejales y después todos llegaron a ser candidatos o presidentes de Colombia. Y es que Briceño sabe que la atención es un elemento importante para atrapar votos. Por eso apunta a personajes reconocidos como Gustavo Bolívar, Gustavo Petro, Roy Barreras y Claudia López. Pero mientras tanto revisamos sus últimas publicaciones para ver qué función de las que dice la Constitución como concejal ha publicado, y nos encontramos que de las últimas 13, solo una fue sobre la alcaldía de Bogotá. Y ahora la nueva víctima de Briceño es la senadora Marta Peralta. Me encuentro desde el departamento de La Guajira con nuestra alcaldesa de Albania, Nera Robles, y sobre lo que ustedes han visto que ha circulado en los medios de comunicación y también por las redes sociales, queremos informarle a la opinión pública lo siguiente. Nuestra administración municipal de Albania no ha recibido ni un solo peso con la unidad de riego. Tampoco hemos administrado contratos que tengan que ver con las ollas comunitarias. Durante mi campaña Cambiemos para Albania tampoco, y en la administración mucho menos. Entonces, estamos desmintiendo
desmintiendo lo que algunos medios de comunicación y que personajes de aquí, del departamento de La Guajira, han buscado enlodar nuestro buen nombre y nuestra representación, el excelente trabajo que estamos haciendo. Solo porque por primera vez llega en este departamento una mujer guayú a dirigir los destinos de Albania, y yo por estar defendiendo las reformas sociales del gobierno. Le pedimos a los entes de control que hagan las investigaciones pertinentes, pero nosotros también iniciaremos las acciones legales pertinentes, porque no solamente se han metido con nuestro buen nombre y nuestra gestión, sino también con nuestra familia, y a ese nivel no se puede llegar. Nosotros vamos a seguir trabajando por nuestro departamento, trabajando por nuestro país, y no nos metimos a la política para ser corruptas. Pero Briceño, como buen investigador, respondió: miente la senadora Marta Peralta. La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo entregó 170 ollas comunitarias por 20.400 millones en el municipio de Albania, que se administraron a través de asomadoras. En Albania sí hubo ollas comunitarias, y adjuntó esta imagen en donde se lee claramente que en el municipio de Albania la asociación Asomadoras recibió un presupuesto de 20.400 millones. Y sí, excelente la gestión del concejal, desmintió las palabras de Marta Peralta y la alcaldesa de Albania. Pero escuchen lo que dice la alcaldesa. Nuestra administración municipal de Albania no ha recibido ni un solo peso con la unidad de riego. Tampoco hemos administrado contratos que tengan que ver con las ollas comunitarias. Y es que la investigación de Briceño quedó a medias, pues Esperancita Uribe le respondió desinformando de nuevo. La senadora Marta Peralta no miente, nunca se desembolsó el dinero. En la columna 1, desembolso, aparece en blanco. Usted, que es cristiano, sabe muy bien que la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. Salmos 85, versículo 11. Y adjuntó esta tabla donde se detalla, tal como dijo la alcaldesa, que el municipio no ha recibido dineros de ollas comunitarias, pues la columna de desembolsos para Albania está vacía. Y lo peor es que parece que Briceño cortó la imagen con esa mala intención, pues miren lo que dijo Esperancita: ocultó columnas. Este es un pantallazo del archivo en Excel que el concejal Briceño compartió. Hay otras columnas a la derecha, pero también en blanco para este y otros municipios que nunca tuvieron desembolso. Simplemente procedió a ocultar columnas en Excel, y aquí vemos la imagen hasta donde la compartió Briceño, y así se ve la imagen completa, la cual no mostró, tal vez porque se le caería el cuento. Esta es la solicitud de principio de oportunidad de Olmedo López, es director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, que promete destapar olla podrida. Y sí, con esta carta publicada por algunos medios de comunicación, él es director, está dispuesto a entregar información privilegiada sobre los hechos de corrupción en la unidad de riesgo, y pide a cambio protección e inmunidad. Y según el colombiano, el señor pide que a cambio de la colaboración se le conceda inmunidad plena y así evitar llegar a la cárcel. Pero ¿cómo es posible que los corruptos en Colombia tengan la oportunidad de no llegar a la cárcel? Pues gracias a la ley que vamos a analizar a continuación. Primero debemos saber que un principio de oportunidad, según la ley 906 de 2004, es la facultad que le permite a la fiscalía adelantar una persecución penal, suspenderla, interrumpirla o renunciar a ella. Por ello, Olmedo, según el documento entregado a la fiscalía, quiere aplicar las causales 4 y 5 de un principio de oportunidad. La causal 4 aplica cuando el imputado o acusado, hasta antes de iniciarse la audiencia de juzgamiento, colabore eficazmente para evitar que el delito continúe ejecutándose o que se realicen otros, o cuando suministre información eficaz para la desarticulación de bandas de delincuencia organizada. Y el quinto detalla su aplicación cuando el imputado o acusado, hasta antes de iniciarse la audiencia de juzgamiento, se compromete a servir como testigo de cargo contra los demás procesados bajo inmunidad total o parcial. Y es así como los que hicieron las leyes con estos 3 renglones dejan libres a los corruptos. La ley fue presentada al Congreso por el exfiscal Luis Camilo Osorio Izaza en 2003, época de Álvaro Uribe. Este señor, según La Silla Vacía, estuvo salpicado de acusaciones en su contra por una supuesta alianza con los paramilitares. Archivó las investigaciones en contra del general Rito Alejo
Francisco del Río. Las primeras averiguaciones contra el ex gobernador del Sucre, Salvador Arana, por masacres de las AUC terminaron en un auto inhibitorio. Desmanteló la unidad de derechos humanos y a su jefa de fiscalías en Cúcuta, Ana María Flores, se le probaron nexos con paramilitares al servicio de Salvatore Mancuso. Y recordemos que Uribe lo puso de embajador en Italia, Grecia, Malta, Chipre, San Marino y México, pues fue este señor quien llevó al Congreso el principio de oportunidad. Lo trágico de nuestra política colombiana es que el presidente de la Comisión Primera, donde se discutió este proyecto, Luis Humberto Gómez Gallo, fue condenado por parapolítica, y en el primer debate a cargo de los senadores Héctor Eli Rojas Jiménez y Germán Vargas Lleras ya habían incluido la inmunidad en el principio de oportunidad, y en junio de 2004 el texto fue conciliado por Reginaldo Montes, quien fue condenado por vínculos con las AUC en el departamento de Córdoba. El congresista asistió y firmó el Pacto de Ralito, un pacto con paramilitares. Es bastante lamentable que nuestro Código de Procedimiento Penal esté hecho por condenados. Solo miremos los firmantes en la última página de la ley: Luis Humberto Gómez Gallo, condenado; Zulema Jatín Corrales, quien aceptó vínculos con el paramilitarismo y dijo que le informó a el expresidente Uribe en 2002; a Álvaro Uribe Vélez, el expresidente más investigado; y Sabas Pretel de la Vega, condenado por buscar la reelección de Uribe. Pues bien, ante el caso de supuesta corrupción de Olmedo López, Gustavo Bolívar comentó: principio de oportunidad, asqueroso que un corrupto que roba a manos llenas, violando su juramento a la Constitución, que viola la confianza de quien lo nombra, que defrauda a la ciudadanía y a sus hijos solo por delatar a sus compañeros corruptos, obtenga inmunidad y quede libre, tragándose impunemente lo que le robó al país. Sé que así está diseñada la ley con el tal principio de oportunidad, pero quería decir que eso es repugnante. Aunque sea, debe recibir una pena corta, pero no puede salir indemne y muerto de la risa a disfrutar de ese dinero que le robó a los más pobres de Colombia. Escuchemos los consejos de Castro a Chávez y veamos si Álvaro Uribe los ha aplicado o no en Colombia. Los consejos de Castro a Chávez: tienes que llegar por la vía electoral. La vía armada no funciona. Hombre, una invitación a todos mis compatriotas para que votemos. Ese es el derecho que jamás nos pueden arrebatar, el derecho a la participación en la democracia. Votemos en conciencia, que todos los colombianos voten en conciencia, que no acepten presiones paramilitares, que no acepten presiones guerrilleras, que no acepten presiones de dinero del narcotráfico, que todo el mundo vote en conciencia. Para estas elecciones, incluso en el año 2002, las autodefensas intervinieron de manera directa en elecciones al Congreso el 10 de marzo del 2002 y también de manera directa en las elecciones de mayo del 2002 de presidencia. Y también hubo apoyos en elecciones, por ejemplo, a Horacio Serpa, al mismo presidente Pastrana y a Uribe. Quiero expresar mi gratitud a millones de colombianos que en todas las regiones, en medio de profundas dificultades, honraron con su entusiasmo la democracia de la patria. Tienes que tener un discurso amistoso con la empresa privada. Caracol Radio estableció que durante los 8 años del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez se autorizó la venta, liquidación y reestructuración de 464 entidades. Incluir vendió al sector privado, entre otras empresas, Bancafé un 50% más una acción de Telecom, Ecogas, Gran Ahorrar y las electrificadoras de Norte de Santander, Cundinamarca y Santander por no menos de 8 billones de pesos. A esto Fidel se le suma el proceso de enajenación del 10% más una acción de Ecopetrol por un valor de 5.7 billones de pesos. El 4 por mil debería mantenerse con deducción parcial al contribuyente y exención a los sectores populares en cuentas de ahorro hasta determinado monto. Este impuesto no le ha hecho daño a la economía en un país donde además no hay IVA a la canasta familiar. Un discurso de garantía de respeto a la libertad de prensa. Yo quiero ver que haya un turno de ustedes y pregunten lo que quieran, porque no quiero eludir ningún tema de ustedes. No, ya, si más preguntas sobre ese tema, no, los temas son muchos. Queridos periodistas, más preguntas sobre temas de fondo o sobre el que quieran. No, mire, ese es un tema insustancial. Ese no es el tema, querido amigo. No me diga vacío, que yo he sido muy respetuoso con ustedes.
Por eso a mí no me gusta este tipo de entrevistas, porque ustedes entran a hacer unas preguntas que no corresponden a la realidad, simplemente creando confusiones. Esas son preguntas de chisme de cafetería. Otra pregunta, amigo. Es bueno, ¿usted ¿dónde nació? Estudia la historia de su país, de la democracia colombiana tranquilita. Otra pregunta. Creo que es una pregunta válida. Hay todo un otra pregunta. Hay todo un proceso. Otra pregunta. Me permite realizarle la pregunta. Claro. Por eso a mí no me gustan las entrevistas a ustedes. Me meten en lo mismo, ¿para qué? No se vaya a hacer decir usted terrorista sin camuflado. Tienes que tener dos banderas. La bandera contra la corrupción y contra la pobreza. La realidad, señor Uribe, es que usted ha sido el presidente colombiano con más funcionarios procesados, cerca de una decena. Es difícil de creer que estuvo tan mal acompañado y que usted nunca se enteró. Pero son muchos, señor Uribe, son muchos. Sí, es el secretario general de la presidencia, jefe del DAS, su jefe de seguridad, el ministro de Agricultura, el ministro del Interior, comisionado de la Paz, ministro de Salud, secretario jurídico de la presidencia. Todos ellos colaboraron con usted. Ahora son procesados y usted no sabía nada. Cuando llegues, acaba la economía de los ricos, maneja la economía de los pobres. Los mayores aquí recuerdan que Cartagena no tenía familias en acción. Fue en Semana Santa del año 2005 cuando el gobierno que yo presidía, por generosidad de ustedes, lanzó el programa aquí, que nosotros llegamos a 70.000 familias en acción. Ese es el dinero del vestuario, del calzado de los niños. Y a eso hay que sumarle los 2 alimentos escolares y la buena administración de los... Y no hagas elecciones sino cuando puedas controlar el resultado. Buenas noches. La justicia produjo un fallo a favor de la excongresista Yidis Medina, recordada por la negociación de su voto para favorecer la reelección del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Se lo sostengo a usted, señor ministro, si a usted se lo olvidó, a mí no. Usted me dijo que había que votar por el presidente Álvaro Uribe y que usted iba a cumplir con lo que él hubiera pactado conmigo. Los consejos de Castro a Chávez. Uno de los consejos fue manejar la economía de los pobres. Maneja la economía de los pobres. Y qué mejor que entregar miles de subsidios, estrategia que desde la época de Andrés Pastrana ha entregado ayudas a las familias colombianas. Colombianas y colombianos. Hoy les voy a hablar de Familias en Acción, otro de los programas de inversión social del Plan Colombia. Y aunque fue una de las estrategias que más utilizó Chávez, Uribe siguió implementando el programa. Ese es el dinero del vestuario del calzado de los niños. Lo extraño es que Maduro mantiene los subsidios a la gasolina igual que Duque, pero dicen que el que más se parece a Maduro es Petro, aunque el presidente colombiano haya eliminado este subsidio. Y es que los subsidios rondan diferentes preguntas, como ¿son un arma contra la pobreza o estrategia política? Subsidios sí aportan a reducir la pobreza. ¿Cómo superar la pobreza? ¿Empleos o subsidios? ¿Por qué los subsidios no acaban con la pobreza en América Latina? ¿Regalar dinero será la solución a la pobreza? Pues varias respuestas concluyen lo mismo. Primero, que los subsidios no en todos los casos han contribuido a sacar de la pobreza ni a mejorar sus condiciones de vida. Segundo, que en Colombia los subsidios están mal dirigidos y fueron recibidos por personas que estaban por encima de la línea de pobreza. Tercero, los subsidios no son gratuitos, alguien los paga, principalmente por medio de impuestos, y las empresas, al asumir estos compromisos tributarios, dejan de realizar inversiones que impactan a la competitividad. Y cuarto, según varios estudios sobre subsidios en Latinoamérica, estos desincentivan la formalidad. En esta tabla vemos en el caso de Colombia cómo las personas que reciben subsidios en color gris se mantienen en la informalidad y la tasa de personas que no reciben subsidios se ha apartado en mayor medida de la informalidad. Al fin, la precariedad en la salud de calidad, en el sistema de salud, en los servicios públicos, en el sistema de transporte, en las condiciones de seguridad sanitaria y la falta de acceso al crédito son problemas que no se solucionan con el otorgamiento directo de una renta básica mensual. Pues ante esta situación, muy contrario a los consejos de Castro y Chávez, que sí aplicaron Pastrana, Uribe, Santos y Duque, Gustavo Bolívar comentó: No es que podrían acabarse los subsidios, sino que tienen que acabarse, porque ya está demostrado que los subsidios no sacan a la gente de la pobreza, y me ha ordenado el presidente de la República convertirlos en proyectos productivos, es decir, asociar
la gente que recibe los subsidios para que nosotros les pongamos capital semilla y podamos estar produciendo empresarios en vez de personas que son sujetas de una transferencia. Y finalmente agregó, no desaparecen los subsidios, se mantienen los de adultos mayores y mujeres cabeza de hogar con hijos menores de 6 años. Los demás empiezan a transitar hacia proyectos productivos. El trabajo puede sacar a la gente de la pobreza, las transferencias no. Y hoy tenemos ingreso solidario para 4 millones de familias de nuestro país. Que si le sumamos lo que se ha invertido en familias en acción, en jóvenes en acción y en adulto mayor, hoy tenemos 11 millones de hogares, 30 millones de colombianos que reciben este apoyo económico y queda en el presupuesto para el año 2023 para que continúe esta política social. Colombianas y colombianos, la lucha contra la corrupción es una de las banderas por las que más he luchado a lo largo de toda mi vida. Aquí, con nombre propio, fui nombrando región por región: Sucre, norte de Santander, Córdoba, Bolívar, Magdalena, Antioquia, y quedaba el debate de Bogotá, los nexos entre políticos con nombre propio, con asiento en este Congreso, y el narcotráfico paramilitar, que para la época era el mayor cartel del narcotráfico de cocaína del mundo. Ustedes recordarán cuando en mis tiempos como congresista denuncié la alianza que realizaron un tercio de los miembros de ese Congreso con los grupos paramilitares en Colombia. Mi mamá hoy está exiliada, mi hermana está exiliada por las amenazas que me llevó a mi vida personal. El hecho de afrontar en estos espacios la necesidad de tener que denunciar con nombre propio que fulanito y sutanito eran amigos de los masacradores y descuartizadores de seres humanos. En múltiples debates desentrañé la forma en que los políticos corruptos de siempre se aliaron con el narcotráfico para pasar leyes, reformas y proyectos que no buscaban otra cosa que mantener una situación de injusticia en el país. Mientras el presidente de la República se dedicaba a insultarme y después a nombrar a esos asesinos embajadores y cónsules, representantes de la sociedad colombiana ante el exterior. Recordaron que el 1 de febrero de 2003 el alcalde del Roble le dijo al presidente Álvaro Uribe en el Consejo Comunal de Corozal, Sucre, que lo iban a matar. Y es que a mí me van a matar. Según ellos, el presidente deberá explicar por qué, a pesar de la denuncia de Tito Díaz y de su posterior asesinato, Salvador Arana fue nombrado como ministro consejero y posteriormente embajador encargado en Chile. El señor presidente de la República, con el nombramiento que hizo de Salvador Arana en Sucre y de Norman Arango en Sucre, quien era el comandante de policía de Sucre en la embajada de Chile, quería brindar y quería entorpecer la investigación que se venía contra ellos. Aseguran que el presidente restó importancia a las denuncias de Tito Díaz. Le voy a pedir a la doctora Ani Vázquez, que hace la coordinación ejecutiva de estos consejos comunitarios, la traslade a la Procuraduría y a la Fiscalía. También realicé un amplio debate contra el carrusel de la contratación en Bogotá. Ay, Dios mío, Pese a que Moreno tendrá que vivir por muchos años encarcelado como consecuencia de todo lo que se desencadenó después de que el senador Petro y sus colegas revelaron las primeras investigaciones sobre el cartel de la contratación de Bogotá en julio de 2010. Samuel Moreno Rojas se le debe poner como pena principal la de 300 meses de prisión, la que se aumentará en 60 meses en razón al concurso anterior y simultáneo. No es una cadena perpetua, son 3 cadenas. ¿Por qué? Sume las penas. La realidad. Contra Odebrecht, mucho antes de que los medios de comunicación lo convirtieran en noticias. En julio del año 2010, que le dije a toda la prensa nacional, sin que ningún medio reprodujera esa información, que el cartel nacional de la contratación estaba integrado por Odebrecht, con Alvías y otras organizaciones empresariales. Nunca la prensa mencionó eso, sino que había un grupo más poderoso que se había apropiado de la contratación a nivel nacional. Ese pedacito me lo censuraron.
y que el Odebrecht, que se había quedado con la Ruta del Sol 2, estaba pagando sobornos. Y a quien le pagaba sobornos era el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Y que las entidades de control tomaran siquiera una decisión al respecto. Hoy, ¿dónde está Andrés Jaramillo? El que se robó la 26. Le pregunté al fiscal Barbosa y no me contestó. Me dijo, no, es que nosotros pedimos la cárcel para el señor Andrés Jaramillo. ¿Dónde está Andrés Jaramillo, el que se robó la avenida 26? Denunciado desde julio del año 2010 por esta voz, por esta persona, a la que le quitaron la palabra en la última sesión. Hoy Andrés Jaramillo no está en Colombia, se fue, se llevó el dinero. Hoy, 11 años después de denunciarlo, el resultado de la justicia colombiana a través del uso manipulador del principio de oportunidad, volteándolo al revés, es que lo dejó ir con el dinero. Porque Andrés Jaramillo era uno de los enclaves del cartel de la contratación nacional forjado por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Pero no solo ha sido en mi vida política, sino también personal. Hace casi un año se filtró una información de 2 miembros de mi familia que supuestamente habrían incurrido en delitos. Cualquier presidente de la República de Colombia hubiera hecho todo lo posible para torpedear el proceso. Sobre mis hijos, ellos no están en la corrupción. Mis hijos no son atenidos al papá. Mis hijos no son hijos de papi. Mis hijos no son holgazanes. Mis hijos no son corruptos. Mis hijos no son vagos con sueldo. Yo, en cambio, consecuente con mis principios, fui el primero en pedirle al entonces fiscal general de la Nación investigar lo sucedido. El presidente Gustavo Petro le pidió al fiscal general investigar a su hermano Juan Fernando Petro y a su hijo Nicolás Petro Burgos. Yo no solo hablo contra la corrupción, he luchado para desentrañarla toda mi vida. Arias, que recibió mensualidad siendo ministro, y también Zuluaga, y también el doctor Duque, que fue a la reunión con el señor publicista pagado por Odebrecht. La lucha contra la corrupción no es un discurso, no son palabras al aire. Honorables senadores, yo jamás en mi vida pública he cometido un acto de corrupción, jamás he sido parte de sobornos, siempre he actuado dándole la cara al país y presentándome como soy, un ciudadano que cumple la ley. Combatir la corrupción es un tema primero de principios, pero también de vida o muerte. El senador denunció que ha recibido nuevas amenazas de muerte por el debate de este martes. El procurador tiene ahí los nombres de otro tanto de las operaciones para asesinarme, pero no lo ha revelado. Las declaraciones de Pitirri, indudablemente, han afectado a agentes que tienen tanta poder como para ordenar su asesinato. Gustavo Petro dijo que seguirá adelante con el debate y que no lo callarán. Sin oportunismos, yo he puesto en riesgo mi vida para revelar los entramados que han llevado a que en Colombia los dineros públicos terminen en bolsillos de privados. Al llegar al gobierno nacional he encontrado lo que ya sabía. Tenemos una corrupción estructural y profesionalizada que se ha tomado varias instituciones del Estado colombiano. Mi responsabilidad es destruirlas y neutralizarlas. Comencé con una lucha intensa en la Fiscalía General de la Nación, a pesar de enormes presiones que incluso afectaron física y psicológicamente a mi familia. Logré un proceso donde creo, y en muchos años, se eligió un fiscal, una fiscal decente y totalmente independiente. Esta decisión interinstitucional ha desatado todos los fantasmas. Seguí con la investigación sobre casos entre funcionarios de la fuerza pública y las mafias del narcotráfico y el contrabando. Se trata de una olla de corrupción inmensa donde aparece cada vez más la bandera de una fuerza pública honesta y al lado del pueblo. Pero indudablemente ha quedado al descubierto un mecanismo que está fortaleciendo el crimen, la corrupción y la inseguridad ciudadana. En estos momentos me enfrento a los anillos de la corrupción del FOMAC y la FIDU Previsora. Billones de pesos de los maestros y de la nación se han perdido en una red de contratistas que con cláusulas amañadas permiten pagar sin facturación. La red se ha construido por años en las diferentes ramas del poder público y los órganos de control. Los hallazgos en Ecopetrol son profundamente alarmantes. Por decenas de miles de millones de dólares han salido recursos de la petrolera nacional para financiar personas, paramilitares y la política. Ecopetrol es el escenario del gran desfalco de la nación, encubierto permanentemente por órganos de control y sin investigación penal. Existe un fuerte anillo de corrupción montado durante 3 décadas entre dirigentes políticos, la fuerza pública, funcionarios de la DIAN y aduanas que permiten la
entrada masiva del contrabando. Se ha construido infiltrando campañas, incluso intentaron infiltrar la mía, fracasando en ello. Esta enorme olla de corrupción con tentáculos internacionales, un billonario sistema de lavado de activos, ha arruinado buena parte de la industria de las confecciones y el cuero, y por primera vez en la historia empieza a ser descubierta con nuestra acción en Colombia. La UNGRD es un caso de corrupción estructural y profesional. Asimismo se observa en el uso de los dineros de la UNGRD en el pasado gobierno. Le pido a la Fiscalía investigar toda la contratación de la UNGRD en los últimos 8 años, con total celeridad. Toda la información que ha recuperado mi gobierno sobre estos grandes hechos de corrupción administrativa ya se encuentran en la Fiscalía desde hace algunos tiempos y fue ignorada en la Fiscalía anterior. Asimismo, como la investigación de los recursos de la paz, el llamado CAT-Paz, este gobierno estará presto a colaborar con toda la información que sea necesaria. Estoy seguro de que lo que estoy haciendo implica remover las bases del poder político en el país y trato de abrirle paso a las reformas que benefician a las mayorías de Colombia y garantizan la paz. El ataque es fuerte contra el gobierno e incluye la opción de algunos por el golpe y la ruptura institucional. Navegaremos en las tormentas y sabremos que finalmente todo depende del pueblo. La manifestación del 1 de mayo es un enorme mensaje